Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias por esta tecnología. Ayúdanos esta noche en tener corazones abiertos a tu espíritu, corazones preparados para escucharte, para responder a ti. Que este estudio sea algo de bendición para todos. Guíame, guía mis palabras, que esté hablando tu mensaje esta noche y que sea algo claro para todos que están escuchando. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, otro mensaje en vivo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Quiero ir a Gálatas capítulo 3 esta noche. Normalmente los miércoles, bueno, antes de la cuarentena, los miércoles hemos estado estudiando de Gálatas, pasaje por pasaje, versículo por versículo. Y bueno, por la cuarentena hemos dejado eso, pero quiero regresar a esto. Entonces, siendo miércoles, vamos a estudiar Gálatas capítulo 3. Y quiero leer desde versículo 6 al versículo 18, aunque solo vamos a estudiar realmente desde versículo 11 al 18. Pero para ver el contexto y para los que estaban estudiando con nosotros antes, para recordar un poco del contexto y del estudio anterior. Estamos en Gálatas capítulo 3 y vamos a comenzar en versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguna se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mucho aquí que habla de Abraham, el pacto de Abraham, entre Abraham y Dios, realmente es el pacto de Dios. Unas promesas que Dios dio a Abraham, unas promesas que hablan especialmente de la bendición de tener una nación grande, una descendencia grande, hablando de su descendencia como las estrellas del cielo, sin número, como los granos de arena, sin número, imposible contar. Y también habla de uno que va a venir
esta persona va a ser de bendición a todo el mundo. Dice, en él todo el mundo será bendito. Y este es lo que vamos a leer acá. Y es una comparación entre fe y obras, fe y la ley. Confiando, creyendo en Dios, o confiando o creyendo en lo que yo puedo hacer. Y vamos a ver unas de estas cosas. Y vamos a comenzar, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Okay. Es evidente, dice, que por la ley ninguno se justifica. Es evidente, es obvio. ¿Y cómo es obvio? Dice acá, porque el justo por la fe vivirá. Este frase o es una citación del Antiguo Testamento y está en el libro de Habacuc. Y quiero recordar que en Habacuc, en el Antiguo Testamento, ellos estaban especialmente bajo la ley de Moisés, viviendo en esa época. Y aún bajo la ley de Moisés, Habacuc dijo, el justo por la fe vivirá. Entonces, no es por la ley que uno va a ser justificado, es por la fe. Y en Romanos vemos este citado, y también en Hebreos vemos esto citado. Entonces 4 veces está en la Biblia, originalmente en el Antiguo Testamento, 3 veces citado en el Nuevo Testamento, en Romanos, Gálatas, acá lo que hemos leído, y en Hebreos. El justo por la fe vivirá. Creo que nos enseña que es importante, si Dios quiere repetirse del mismo punto para ayudarnos, creo que es importante que entendamos que no es por la ley ni por las obras de la ley que uno puede ser justificado. Es solo por la fe. Solo por la fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe. Okay. Este es la razón por que nadie puede ser justificado por la ley. No es de fe. Okay. No es de fe. Dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vamos a Levítico. Quiero ir a Levítico 18. Levítico 18, versículo 15. Y vamos a leer este versículo en el Antiguo Testamento. Pablo está refiriendo a este versículo acá. En Levítico 18, versículo 15. Yo tengo escrito mal este versículo porque este no es. Debe ser versículo 5. 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Cómo es que uno puede vivir por la ley? Es por obedecer en todo. Es para obedecer completamente. Es para obedecer sin faltar. ¿Ya? La pregunta ¿es posible? Entonces, ¿es posible? Dice acá, otra vez en Gálatas, dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Uno vivirá por la ley. Vamos a Santiago. Quiero ir a Santiago capítulo 2. Y en versículo 10, Santiago 2, 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
en todas las leyes, los mandatos de Dios bajo Moisés, ¿okay?, que encontramos en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, especialmente en estos libros, si uno cumple todo, menos uno, y menos uno solo una vez, dice es culpable de todos. Entonces la pregunta ¿es posible guardar la ley? No, no es posible guardar la ley. Esto es lo que Pablo está diciendo. No podemos guardar la ley, aunque hay personas que quieren regresar a la ley. Quieren regresar, hay grupos que dicen deberíamos solo reunirnos los sábados. Deberíamos no comer chancho para guardar la ley. Pero no hay salvación en estas cosas. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo que dar mi dinero a la iglesia. Y su confianza está en eso. Mire, no hay salvación en dar tu dinero a la iglesia. ¿Deberíamos ofrendar? Sí. Deberíamos, pero es del corazón. Es entre Dios y la persona que va a dar. ¿Ya? Pero no es para la salvación. Pero hay personas que confían en esto, que piensan que esto es parte de su salvación, o esto es parte de que ella puede comprar un poco la gracia de Dios. No podemos comprar la gracia de Dios, hermanos. Nadie puede ser justificado. Solo por fe. Solo por fe. Y dice, y hay muchas otras cosas, si uno esté confiando, especialmente en el contexto está hablando de la ley de Moisés, pero cualquier cosa que ponemos como regla en nuestra vida, una regla diciendo, en guardar esta regla, mi salvación es mejor. Estamos disminuyendo la salvación por medio de Jesucristo. Si la salvación solo es por Jesucristo, esto es lo que vamos a leer acá. No es por cualquier cosa que podemos hacer. En ninguna forma. No podemos confiar que, bueno, si hago esto, si estoy en la iglesia cada domingo, bueno, un poco difícil en la cuarentena, pero si estoy escuchando cada vez que el hermano está transmitiendo en vivo, entonces mi salvación es mejor. O si estoy leyendo mi Biblia cada día, mi salvación es mejor. No, la salvación no cambia por estas cosas. Deberíamos vivir mejor. Deberíamos, si estamos escuchando la palabra, si estamos estudiando la palabra, deberíamos poner en práctica estas cosas para vivir una vida más agradable a Dios. Pero no cambia la salvación. No hace la salvación más eficaz. No hace que la muerte de Cristo tiene más poder en salvarnos. No es nada de nosotros, es lo que tenemos que entender. Y si queremos añadir algo a la salvación, tenemos que guardar todo. No solo este poquito que queremos añadir. Tenemos que guardar todo. Tenemos que vivir perfectamente. Perfectamente en todo. Y es imposible. Por eso dice en versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si la persona quiere confiar en lo que él puede hacer, esta persona va a ser bajo la maldición. Porque es imposible. Es imposible, no podemos. Quiero leer todo de versículo 10, ¿ya? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si uno no hace todo,
si no hace todo de la ley, es maldito. Si él está confiando en su capacidad de obedecer toda la ley, es maldito, porque no puede guardarlo. Va a pecar, va a caer. Quiero leer ahora, vamos a versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo dice, fue hecho por nosotros maldición. Fue hecho maldición por nosotros. Pensamos en eso. Tenemos que pensar en eso un momento. Él no solo llevó nuestra maldición, fue hecho maldición, dice. Fue hecho maldición en vez de nosotros. Quiero leer otro versículo. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 12, creo. Tengo que ir. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo dice, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo maldición. No solo fue pecado que él llevó, fue hecho pecado. No solo llevó una maldición de nosotros, fue hecho maldición. Bajo la ira de Dios, bajo la ira de su Padre. Fue maldito. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando toda nuestra suciedad a la cruz. Él estaba tocando nuestra suciedad. Y fue hecho maldición en vez de nosotros en aquella cruz. Clavado allí, porque yo soy pecadora. Clavado allí, porque eres pecadora, eres pecador. Clavado ahí, porque Dios es santo, 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 y no puede tolerar el pecado. Clavado a aquella cruz, porque nos ama, porque Dios es amor también, para darnos una salvación. ¿Cómo? ¿Qué dice este versículo en Gálatas 3:13? ¿Qué dice? Cristo nos redimió. Cristo nos redimió, haciéndose maldición por nosotros. ¿Qué es esta palabra redimir? ¿Qué está diciendo acá? Nos libró. Okay, nos libró del pecado, nos compró de la esclavitud del pecado, de la carne, nos dio libertad. Este es redimir. Pagó el rescate para nosotros, para darnos vida. Gálatas 4:4-5, que dice acá: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
¿Qué fue su propósito en venir? ¿Qué fue su propósito en nacer? Dice acá, para que redimiese a nosotros. Para redimirnos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para adoptarnos a su familia. Este fue realmente su propósito en nacer, en venir a este mundo. Su propósito era redimirnos. Y este fue por medio de su muerte. Quiero leer unos versículos del Antiguo Testamento que hablan de redimir. Vamos a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6 y versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Israel, los hebreos bajo la esclavitud, no tenían su libertad, estaban siempre maltratados por Faraón, por los egipcios. Y dice acá, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. ¿Tenemos tareas pesadas en la vida? En la familia, tal vez un poco más pesada, o que las tareas un poco más pesadas en ese momento en cuanto a cómo voy a comprar comida para mi familia. Tal vez unos de ustedes están preocupados por eso, tal vez por no tener trabajo, tienen que pagar por el carro o la casa, pero no puedes trabajar. Y estas dificultades son como tareas pesadas. Tal vez hay una preocupación por coronavirus. ¿Ok? Es un peligro, no digo no. Pero unas personas son muy preocupadas por esta enfermedad. ¿Y es una tarea pesada? Creo que sí. Y muchas otras cosas, tal vez estamos en tiempos un tiempo un poco más pesado ahora. Jehová puede sacarnos de esto. Puede librarnos de nuestras tareas pesadas. ¿Qué dijo Jesucristo? Ven a mí. Está hablando a los cansados, los cargados, los que necesitan descanso. Y él dice, él puede ayudar en eso. Dice acá, yo soy Jehová. Yo os libraré de su servidumbre. Especialmente para nosotros la aplicación es servidumbre al pecado, servidumbre a los deseos de la carne. Él puede librarnos de esto y darnos una vida libre del pesado del peso de pecado, de servidumbre al pecado. Dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Y qué hizo él por su pueblo? Ustedes recuerdan, hemos hablado en la lección anterior de las plagas. Y después, al darle después a matar a los primogénitos, ya Faraón dijo, ya, quédense de aquí, váyanse. Y ellos salieron, pero Faraón después siguió a los hebreos con un deseo de ponerlos bajo la esclavitud otra vez. Pero ¿qué pasó? Dios abrió el mar rojo. Ellos cruzaron, los hebreos, en tierra seca. Y cuando los egipcios entraron, todo el agua cayó sobre ellos y murieron todos. Todo el ejército de Egipto.
y muchos milagros más. Y muchos milagros más. Y dice acá, en versículo 6, estamos en Éxodo 6:6. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y si Él puede hacer eso para un pueblo como los hebreos bajo la esclavitud en Egipto, tiene poder para salvarnos de nuestros pecados también. Sí, tienes poder para salvarnos de nuestros pecados, de redimirnos de nuestros pecados. Y podemos ver su poder y para redimir a nosotros. Sean muchos versículos, muchos pasajes más. Ruth capítulo 4 habla de cómo Boaz redimió a Ruth, comprando su posesión y dando una herencia a ella y proveyendo para ella. Y muy bonito, sacrificando su herencia para ayudar a ella. Versículo 18, Gálatas 3:18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Está hablando de la herencia que Jesucristo también va a compartir con nosotros. En redimirnos, Él va a compartir su herencia con nosotros. Y somos coherederos con Jesucristo, dice. Y ya no te preocupes eso. Tal vez en unos minutos va. Está bien, creo. En Gálatas, otra vez en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley es que nadie puede cumplir. Y por eso nadie puede ser justificado. Y por eso todos tienen que ir al infierno. Pero nos libró de esto. Nos compró. Nos redimió. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 9. Apocalipsis 5. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué fue el precio, el rescate de comprar a nosotros? ¿Qué fue este precio? La sangre de Jesucristo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Somos redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Tenía que morir en aquella cruz y por eso Él fue hecho maldición en vez de nosotros. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dos cosas que la muerte de Cristo nos da, esta redención de Jesucristo nos da, dos cosas. La primera cosa mencionada acá, la bendición de Abraham. La bendición de Abraham. ¿Qué es la bendición de Abraham? Para nosotros, una herencia. Una herencia y la justificación por la fe. Esta es la bendición de Abraham. Dice acá también la otra cosa, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tenemos por medio de la fe el Espíritu Santo. La muerte de Cristo nos da una esperanza de una herencia eterna. Nos da la esperanza de la justificación. ¿Okay? Nos da la justificación. Y también la muerte de Jesucristo
nos da el Espíritu Santo. Y todo esto es por creer, es por fe en Él, en lo que Él había hecho en aquella cruz. Comprando nuestra salvación, comprándonos a nosotros con su sangre preciosa y hermosa. Y dándonos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Pablo va a darnos un ejemplo humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y si pensamos en esto, si tenemos un pacto, un contrato con alguien, ya firmamos, todos firmen, este pacto. Después de firmar el pacto, el contrato, uno puede regresar y añadir una cosa dentro del pacto o contrato. No. Hacerlo sería destruir el contrato. No puede cambiarlo. El contrato está firmado, como está escrito. No podemos añadir otra condición o otra cosa dentro. Tampoco no podemos borrar o quitar un punto, una línea, un requisito, una obligación de este contrato. Después de firmar, ya es fijo. Es fijo, establecido. No podemos quitar un punto ni añadir un punto. Y está diciendo, es lo mismo con esto. Este pacto, Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. Y versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. El pacto es con Abraham. Y dice, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si él hizo este pacto con Abraham, ¿este fue antes de la ley o después de la ley? Fue antes de la ley, versículo 17. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, es verdad que el pacto de Abraham fue antes de la ley. Pero cuando vino la ley, no significa que ya el pacto de Abraham fue abrogado. No fue abrogado. Porque la ley no puede añadir, no quitar nada del pacto de Abraham. Este fue un pacto entre Dios y Abraham con unas promesas para su descendencia. Y vamos a ver un poco más de eso acá. Pero la ley de Moisés no puede abrogar esto. Entonces, todavía el pacto con Abraham tiene efecto. Es eficaz. Está corriente todavía. Dice acá en versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces, no solo a Abraham, pero a su simiente o su descendencia, es la idea. Pero no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Está hablando de alguien en particular. Las promesas fueron, en muchos pasajes podemos mirar en Génesis que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, a los que van a ser nacidos, y este gran nación, gran pueblo que Dios va a darle. Pero acá está hablando de otra cosa, en otra forma. Porque dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, hablando de una sola persona. Versículo 16 termina, y a tu simiente, la cual es Cristo. Las promesas de Abraham tenían en vista a Cristo. Tenían en vista a Cristo.
estaban hablando especialmente para Jesucristo. Y quiero leer donde podemos ver este un poco mejor. Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Cuando Abraham recibió esta promesa. Y vamos a ver qué es el contexto en que Abraham recibió esta promesa. Génesis 22, 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, en esta persona Cristo, en esta persona Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hemos visto cómo fue. Fue por su sacrificio en la cruz. Estos versículos antes, este capítulo es cuando la prueba de Abraham, cuando Dios dijo, tienes que sacrificar a Isaac. Tienes que sacrificar a Isaac y matarlo. Y Abraham subió con Isaac. Puso a Isaac sobre el altar. Y estaba listo para matarlo. Dice en Hebreos que tenía fe, creyendo que, aunque era su hijo de la promesa, que Dios tenía el poder para levantar a Isaac de los muertos. Entonces, si Dios me ha dicho que Isaac va a ser mi hijo de bendición, de que todo este gran pueblo va a venir de Isaac. Entonces, si mato a Isaac en obediencia a Dios, Dios va a levantarlo otra vez de los muertos. Una fe grande, realmente. Una fe muy grande. Pero ustedes recuerdan, él no mató a Isaac. Dios dijo, no, espera, ya. No lo haces. No lo hagas, Abraham. Y Isaac miró y había un animal, un carnero. Está cerca en un arbusto. Dios proveyó el sacrificio en vez de Isaac. Y en eso, Jehová dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Era un ejemplo de este animal que vino en lugar de Isaac. Jesucristo descendió y vino en lugar de nosotros. Y en Jesucristo somos benditos. Pero solo en Jesucristo. Y solo es en fe. En fe, como Abraham, un hombre de fe. Y le fue contado por justicia. Y esa es la misma forma para nosotros. Fe en Jesucristo. Este sacrificio que vino de Dios. Que murió en aquella cruz. Que nos redimió. Este simiente de Abraham. Y otras promesas que hablan de esto. Que también habla de la herencia que Jesucristo va a recibir. Es heredor de todo, dice. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cómo es que tenemos esta herencia? ¿Es por la ley? ¿Es por obedecer la ley? No. Este fue bajo Moisés.
Ellos fueron dados. Dice, esta tierra va a ser tu tierra. Si ustedes guardan mis leyes, ustedes van a vivir en paz en esta tierra. Pero si ustedes no guardan mis leyes, si ustedes se aparten de mí para servir a otros dioses, voy a quitarles de esta tierra. Entonces, para ellos, para el pueblo de Israel, para la tierra prometida, era una herencia por la ley. Era una herencia, podemos decir, condicional. Ellos tenían que cumplir la ley para mantener esta herencia, para mantener su vida dentro de la tierra prometida. Pero dice acá, porque si la ley, otra vez, 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué significa eso? Es incondicional. Dios dijo, yo voy a hacer esto. Sin importar las acciones de Abraham, podemos decir. Y Abraham creyó. Es la única cosa que él hizo, realmente, que podemos decir que él hizo en cuanto a ser justificado, es él creyó. No va a recibir esta herencia y su simiente no va a recibir esta herencia y su descendencia no va a recibir una herencia porque Abraham obedeció a Dios en todo. Este sería por ley. Pero es por la promesa. Y sabemos que no es tanto de esta vida. Porque Abraham fue dado esta promesa. Él también va a ser heredero de la tierra. Pero murió. ¿Cómo es que él puede heredar? Porque una resurrección. Y en ese momento va a recibir su herencia. En ese momento vamos a recibir la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Compartiendo esta herencia de Abraham. Compartiendo con Jesucristo realmente, que va a heredar todo. Y Él va a compartir su herencia con todos nosotros que somos justificados por la fe. Si esta es la clave. No es nada de nosotros. No es nada de nosotros en ninguna forma. Ya Pablo está utilizando acá mucho de la ley de Moisés, pero podemos poner muchas cosas acá para aplicar a nosotros en cosas que pensamos que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Y si es algo más que confiar en Jesucristo. Si estamos confiando en vivir una buena vida, si estamos confiando en dinero, si estamos confiando en los santos, o el abuelito que murió, o bebé que murió, o un ángel, o ir a la iglesia, o dar mi diezmo, o ayudar a los pobres, o amar a mi familia, o cualquier cosa realmente. ¿Ok? Cualquier cosa. Si estamos confiando en estas cosas para la salvación, la persona que confíe en estas cosas va a ir al infierno. La persona que confíe en estas cosas para su salvación, aunque viva una vida maravillosa en este mundo, va a ir directamente al infierno. Porque no hay manera de ser justificado por medio de las obras, de la buena vida. No hay ninguna forma. Vamos a Isaías. Isaías, capítulo 65, creo. No puse esto.
ya no, bueno, no, es malo. Pensé que uno puede ir directamente a su pasaje cuando ya no está escrito este pasaje. Pero hay versículos acá que hablan de que nuestras justicias son inmundicias. Son como un trapo de inmundicia. Y que no hay realmente ninguna forma de comprar nuestra justificación, nuestra salvación delante de Dios. Es 64. ¿Es 64? Ya, mi esposa encontré para mí. Gracias, pequeña. 64, versículo 6. Si bien todos nosotros, estoy en Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Este es un cuadro bien feo. Este trapo de inmundicia realmente habla de dos cosas. La primera cosa que habla esta frase, habla del trapo que está alrededor de las heridas de un leproso. Lleno de pus y sangre, bacterias y una fragancia muy bonita. ¡No! ¡Feo! ¿Ok? ¿Quién quiere tocar este trapo? ¿Ok? ¿Qué dice acá? Todas nuestras justicias son como este trapo. Trapo de inmundicia. Y la otra cosa de que este habla es un trapo de la menstruación. ¿Quién quiere tocar esto? ¿Es algo bonito? No es algo bonito. Lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer en los ojos de Dios es un trapo de inmundicia en cuanto a su capacidad de justificarnos y salvarnos. Entonces, tal vez puedo vivir una buena vida acá. Tal vez toda mi familia me ama y dice, soy lo máximo. Tal vez mis vecinos dicen, no hay gringo como esto. Él es el mejor gringo en todo el mundo. Tal vez en la iglesia los hermanos dicen, él es el mejor hermano, tan santo, tan justo, tan recto. Pero si no tengo fe en Jesucristo, todas estas cosas son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia en los ojos de mi Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice en Isaías. ¿Qué es que tenemos que hacer? Cristiano. Porque realmente Gálatas estaba escrito a la iglesia. Cristianos, si queremos añadir algo a la salvación que hemos alcanzado en Jesucristo, por la fe, si queremos añadir algo a esta salvación, ya nos hemos desviado. Nos hemos desviado del camino. Que dejes la confianza en las otras cosas para regresar a una fe verdadera y pura en Jesucristo. Si nunca has hecho eso, si nunca has puesto tu fe en Jesucristo, si nunca has ido a Jesucristo clamando, yo soy pecador, ten misericordia de mí, confiando solo en Él, solo en Jesucristo, quien murió en la cruz, quien realmente cargó tus pecados, pagó el precio por tus pecados. Si nunca has hecho esto, hoy es el día de la salvación. Clama a Jesucristo. Clama a Él. La justificación delante de un juez justo solo viene por la fe. No viene por trapos de inmundicia.
no viene por nuestras justicias, ni nuestras obras, ni la ley, ni nada más. Viene solo por la fe en Jesucristo. Busca a Dios, busca a Cristo. Y es lo único que nos libra de la ira, ¿no? Es ¿Cómo? lo único que nos libra de la ira venidera. Sí, Jesucristo, en ser justificado en Jesucristo, una cosa que hace, sí nos compra de la esclavitud, pero también nos libre de la ira venidera de Dios. Nos libre de esto. No vamos a caer bajo la ira de Dios si estamos en Cristo. Esta es la gran esperanza que tenemos en Él. Jesucristo hecho maldición en vez de nosotros en aquella cruz. Y por medio de Él, por medio de la fe en Jesucristo, somos justificados.